Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga nuevamente en este domingo por la mañana para exponer la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y por eso se hace posible que este mensaje pueda llegar a usted de manera personal, también de manera familiar, y que en cada hogar se pueda escuchar el mensaje de esta palabra. Así es de que yo te animo a que estés contento, gozoso, dispuesto, un corazón abierto, oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a empezar una nueva serie. Vamos a darle un pequeño giro a la enseñanza y vamos a ver sobre algunos eventos que están próximos a acontecer. Estos temas se llaman temas escatológicos. La escatología es una rama de la teología que estudia los eventos futuros, predichos o profetizados por los profetas del Señor. Y estos eventos tienen que ver directamente con la iglesia de Cristo, tiene que ver con la nación de Israel, tiene que ver con Satanás mismo, tiene que ver con los demonios, tiene que ver con las personas en general de todo el mundo. En fin, todo lo que va a acontecer en los próximos años. Y creo que ya estamos en la pura entradita para empezar a experimentar en carne propia todos estos eventos escatológicos. Y para empezar, pues vamos a ver en esta mañana el tema del arrebatamiento de la iglesia, o también conocido como el rapto. Quizás nos llevemos 2 predicaciones o quizás 3, no lo sé, todo depende. Pero vamos a empezar en esta mañana pues a ver acerca del arrebatamiento de la iglesia. Bien, dije que este suceso, hermanos, llamado arrebatamiento o también conocido como rapto, ese término rapto deriva del verbo latino rapere, y que significa transportar de un lugar a otro. Transportar de un lugar a otro. En este caso, se refiere a la transportación de la iglesia de la tierra al cielo. Como hemos venido anunciando en los domingos anteriores, solamente la iglesia, los hijos de Dios, vamos de paso en esta tierra. Y entonces ya está muy próximo que suceda en que la iglesia sea llevado a su verdadero hogar, sea llevado al cielo o sea llevada al cielo. Bien, entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde nos hablan de este acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia, y vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren o ignoréis de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Ahora vamos a leer primero a los Corintios 15, 51. Ahí también nos habla sobre este suceso. Dice el 15:51 de primero a los Corintios al verso 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, estos dos pasajes nos hablan claramente sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el ser transportados de la tierra al cielo. Y los pasajes que acabamos de leer dice que los primeros que se van a levantar son aquellos que ya murieron creyendo en Cristo Jesús. Y después todos los que estén vivos en ese momento mismo cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí está pues demostrado con la escritura a través de la pluma del apóstol Pablo allá a los Corintios y a los tesalonicenses, que la iglesia será llevada al cielo. La iglesia será transportada al cielo. Muy bien. Vemos pues de que ese es un acontecimiento muy próximo a suceder. No sabemos cuándo sucederá esto. Realmente la Biblia no da señales muy claras con respecto al arrebatamiento, pero por todo lo que se está viviendo en el mundo entero, sabemos que está muy próximo el regreso del Señor por su iglesia. Muy bien. Vamos a continuar y la otra pregunta es, que ya lo leímos ahí, pero vamos a ir explicándolo, de quiénes son los que experimentarán o vivirán esta experiencia del arrebatamiento. ¿Quiénes? Bueno, a la luz de la Escritura, hermanos, los únicos que se van a ir en el arrebatamiento para encontrarse con el Señor en el aire, allá arriba en las nubes, serán todos los cristianos desde el día de Pentecostés hasta todos aquellos que se entreguen a Él un poquito antes del arrebatamiento mismo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la luz de la Escritura, de acuerdo a lo que hemos leído, solamente aquellos que han estado en Cristo desde el día de Pentecostés, empezando con aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. Y a partir de ahí todos los que se entregaron al Señor, todos los que fueron bautizados en el Señor Jesucristo, y a través de la historia, ¿verdad?, hasta nuestros días, aquellas personas que rindieron sus vidas, hasta aquel último que lo hará en
en el arrebatamiento mismo de la iglesia. Solamente esos. Bueno, usted se preguntará, ¿y qué pasa con todos aquellos que creyeron en el Señor y murieron antes del Pentecostés? Bien, todos aquellos que murieron creyendo en el Señor del Pentecostés para atrás, tendrán otro momento donde resucitarán juntamente con todos los santos del Antiguo Testamento. Quiere decir pues que todos los santos del Antiguo Testamento, desde Adán, desde Eva, pasando por Abraham, pasando por Isaac, Jacob, José, Josué, todos los profetas mayores y menores, Gedeón, bueno, todos aquellos que confiaron en el Señor Jehová en el Antiguo Testamento, ya habrá otro momento en el cual resucitarán. En el rapto, vuelvo a repetir, solamente los cristianos desde el día de Pentecostés hasta en el arrebatamiento mismo. Bien, vamos a ver un poquito donde la Escritura nos dice que los santos del Antiguo Testamento serán resucitados. Pero antes quiero decirles, hermanos, que los santos del Antiguo Testamento tenían conocimiento de la resurrección. Así, los santos del Antiguo Testamento tenían conocimiento acerca de la resurrección. Y bien, ahora, ¿cuándo van a resucitar estos hermanos, estos hijos de Dios? Muy bien, a la luz de la Biblia, esta resurrección ocurrirá al final de la gran tribulación, que durará 7 años. O bien, puedo decir que al final de la semana número 70 de Daniel. O bien, 7 años después de que haya subido la iglesia en el arrebatamiento. Hasta ese entonces se levantarán, ahora ojo acá, no solamente los santos del Antiguo Testamento, sino todos aquellos que se salvaron en la segunda oportunidad durante la gran tribulación. Porque muchas personas durante la gran tribulación van a rectificar su vida con Dios. Van a tener ahora sí un verdadero arrepentimiento. Si ahora no lo están creyendo del todo, si ahora pues no le dan prioridad a su salvación, bueno, durante la gran tribulación, ya viendo todas las calamidades que vendrá sobre la tierra y recordando que todo lo que ellos oían es cierto, se entregarán al Señor. Entonces ahí muchos serán salvos, muchos. Y entonces también al final de la gran tribulación resucitarán pues con los santos del Antiguo Testamento. ¿Sí, hermanos? Ahora vamos a ver dónde dice la Biblia que los patriarcas tenían conocimiento de la resurrección. Muy bien, vamos a ver allá en Génesis 22:5. El libro de Génesis 22:5. Bien, dice ahí:
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, este pasaje, hermanos, si leemos el contexto, se trata sobre cuando Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Qué interesante, porque primero Dios le había dicho a Abraham que ese hijo de la promesa llamado Isaac sería pues el heredero, pero también a través del cual nacería o seguiría naciendo toda la nación de Israel. Pero ahora resulta que Dios le dice a Abraham: ofréceme a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham fue muy obediente, aunque ya se le había dicho que en Isaac le iba a hacer descendencia. Ahora se lo pide para que lo sacrifique como una ofrenda a Dios. Pues él obedece. Pero ¿por qué obedece a Abraham? ¿Por qué no cuestionó a Dios? ¿Por qué no le preguntó a Dios? ¿O por qué no argumentó con Dios diciendo: pero Señor, ¿no se supone que este hijo mío es a través del cual levantarías una descendencia? Después de tanto trabajo que costó que naciera, ahora me lo pides. Él no cuestionó eso a Dios, porque él sabía que Dios era poderoso, que aunque él lo iba a sacrificar, ¿verdad? Imaginemos que Dios no le hubiera prohibido sacrificarlo ya en el momento donde lo iba a hacer. Pero Abraham sabía que Dios era poderoso aún levantarlo de los muertos. Él tenía esa confianza, esa seguridad que Dios era un Dios poderoso para hacer aún volver las almas después de la muerte. Por eso fue confiadamente con el muchacho y le dijo a los criados: esperen acá, regresaremos, porque confiaba que Dios era todopoderoso. Pero también lo reafirma el libro de Hebreos. Vamos a ver Hebreos 11 del 17 al 19. Ahí el escritor de los Hebreos está corroborando esto que les acabo de decir sobre el poder de Dios para resucitar a los muertos. Muy bien, busque conmigo allá en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Dice ahí la escritura, hermanos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. 19, miren: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahí el autor de los Hebreos está diciendo en lo que Abraham creía acerca de la resurrección, que Dios podía levantar de los muertos. Bien, otro patriarca también, o otro contemporáneo de Abraham, pues fue Job. Y miren lo que dijo Job. Vamos allá al libro que lleva su nombre, capítulo 19. Job 19, 25. Este contemporáneo de Abraham, porque Job vivió por aquellas épocas. Y vamos a ver el capítulo 19, versos 25 al 27. Lo voy a leer. Dice así: yo sé que mi Redentor vive,
y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Miren qué convicción de Job, qué declaración de Job. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Hablaba de Jesucristo. Hablaba del que nos redimió de las garras del pecado y de la muerte. Jesucristo es nuestro Redentor por excelencia. Él nos redimió. Por Él obtuvimos eterna redención a través de su muerte, derramando su sangre. Job tenía conocimiento de esto. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Entonces nosotros ahora, a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que fuimos redimidos por el Hijo de Dios. Redimir significa, hermanos, liberar mediante el pago de un precio. Liberar mediante un pago. ¿Cuál es el precio que pagó nuestro Redentor, el Hijo de Dios? Su propia sangre. Fuimos rescatados, dice Pedro, de nuestra vana manera de vivir, pero no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la preciosa sangre como de un cordero limpio, sin mancha y sin contaminación. Y ese concepto, ese conocimiento lo tenía Job al decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Mire, hablaba de la resurrección de Jesús. ¿Qué más? Y luego dijo: y después de deshecha esta mi piel. Recordemos que Job sufrió una enfermedad terrible que de manera física pues era algo indescriptible. Pero él dijo: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En otras palabras, aunque yo muera en esta enfermedad y mi carne vuelva al polvo, un día me levantaré de ahí y veré a Dios. Veré a Dios, al cual veré por mí mismo. Fíjense, qué maravilla de que los patriarcas, los personajes del Antiguo Testamento conocían acerca de la resurrección. Bien, también vemos que durante el ministerio de Jesús, primeramente, ¿se acuerdan cuando murió Lázaro? Lázaro vivía en la región de Betania, y cuyas hermanas eran María y Marta, pero le mandaron razón a Jesús diciendo que su amigo estaba muy enfermo. Dice la Biblia que al propósito él se quedó 2 días más, no acudió al llamado, pues esto para mostrar la gloria de su Padre. Bien, entonces cuando al fin de 2 días él se reporta a la casa de sus amigos, y la primera que sale a reclamarle fue Marta, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Luego Marta dijo: yo sé que resucitará, Señor, en el día postrero. Entonces Marta, la hermana de Lázaro, tenía conocimiento de la resurrección. ¿De dónde lo obtuvo? Seguramente un conocimiento heredado a través de sus antepasados, a través de los antepasados, de que había una resurrección futura. Vemos también allá, bueno, eso que les acabo de decir está allá en Juan 11, 23 y 24.
por si lo gustan checar, Juan 11, 23 y 24, sobre el conocimiento de Marta acerca de la resurrección. Bien, ahora ya en la época de Pablo, cuando él iba a ser acusado por el Sanedrín o por todo el concilio, ¿verdad? Él se dio cuenta que ante sus acusadores había dos grupos. Un grupo llamado los saduceos y otro los fariseos. Pero resulta que los fariseos era la secta que no creía en la resurrección de los muertos. Tampoco creía en la existencia de los ángeles, ni en la existencia de espíritus. Y sin embargo, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Entonces, cuando él ve que toda esa turba se le viene encima, pues de una manera muy inteligente dice, bueno, a mí se me acusa por mi creencia en cuanto a la resurrección de los muertos, porque yo soy fariseo. Cuando los saduceos escucharon esto, dijeron, no, pues Pablo es de estos cuates. Y entonces se armó la trifulca ya y se suspendió la acusación en contra de Pablo, porque entre ellos empezaron a pelear por cuestiones doctrinales. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Entonces, vemos pues que la gente antes de la muerte de Cristo sí tenían conocimiento acerca de la resurrección. Muy bien, hermanos. Bien, ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Sigamos con esto. Vamos allá ya les digo, Bien, vamos allá a Daniel, capítulo 12. Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, el último de los profetas mayores, de acuerdo a la clasificación de los libros de la Biblia. Daniel 12. Y vamos a leer el verso 1 y el 2. Aquí Daniel está profetizando sobre la resurrección de los de su pueblo, de los de la nación israelita o de los judíos. 1, dice así, 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Nótese que aquí Daniel está hablando sobre el periodo de la gran tribulación, o también como se le conoce, el tiempo de la semana número 70, que equivalen a 7 años. Bien, y está diciendo pues que será un tiempo de angustia para su pueblo, pero muchos serán libertados. El verso 2 lo aclara mucho mejor. El 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel profetizando sobre la resurrección de los hijos de su pueblo. Y en el 2 es claro cuando dice
que muchos, es decir, que no todos serán resucitados o levantados del polvo. Muchos. Ahora, de esos muchos, unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Así dice. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué está diciendo Daniel en este verso, hermanos? Que al final de este tiempo de angustia que habla en el verso 1, o al final de la gran tribulación, serán levantados muchos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí Daniel ya está ahora separando dos resurrecciones para los de su pueblo. Dice que los que hicieron lo bueno se levantarán al final de la tribulación. ¿Y los otros cuándo? Bueno, aquí no lo dice, pero a la luz de la Biblia, como lo vamos a seguir viendo ahorita, los que no se van a levantar para vida eterna, lo harán hasta el final del periodo milenial o al final de los 1000 años. Bueno, espero no confundirlos, hermanos. Si de ser posible puede ver este mensaje o escucharlo varias veces, sería muy bueno. Es difícil que a una primera oída se nos quede claro. Pero aquí Daniel está hablando sobre la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Los que sí van a tener esa dicha, esa fortuna, esa bienaventuranza, lo harán al final de la gran tribulación. Y los que no, como dice aquí, sino para vergüenza y confusión perpetua, lo harán al final del periodo milenial. Muy bien. Vamos a ver otro pasaje que nos enseña sobre la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Isaías. Vamos a Isaías 26. Quizás no avancemos mucho hoy, pero es bueno ver estos textos, porque bien solamente se los podría ir narrando, hermanos, pero no hay nada mejor que todo lo que digamos esté sustentado con la palabra de Dios. Además, no hay prisa, no hay por qué correr, sino vamos con calma, y si no acabamos hoy, acabamos el próximo domingo o en 15 días, si Dios lo permite. Isaías, pues, 26, del 16 al 21. Isaías 26, del 16 al 21. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, mi Biblia en el título, antes de empezar el verso 16, dice: en el día de la ira de Dios, algunos son escondidos y otros resucitados de los muertos. Esto lo dice en mi Biblia Scofield. Ya viene una ayuda más acá. Dice que en el día de la ira se refiere a la gran tribulación, a los 7 años de gran angustia. Y dice que unos serán escondidos y otros serán resucitados. Pero vamos a leer. Dice el 16: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Miren el 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad,
moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Bien, ¿qué está profetizando otra vez aquí Isaías? La resurrección de los de la nación de Israel. Isaías está diciendo que en el día de la ira, en el día de la gran tribulación, un grupo, un remanente será escondido. De hecho, este es otro tema, hermanos, sobre el remanente que será escondido de una manera sobrenatural de parte de su Dios, y el anticristo no los va a poder encontrar, no les va a poder dar muerte. Y entonces serán escondidos, se cree que eso será en la ciudad de Petra, en esa ciudad rocosa. Ahí este remanente será escondido. Pero dice que otros, ¿verdad? Que hace alusión aquí que ya murieron, estos resucitarán al final de la gran tribulación o en el día de la indignación, ¿verdad? Otro de los nombres para referirnos a la gran tribulación. Dice ahí, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pase el periodo de la gran tribulación de esos 7 años. Vemos pues, hermanos, que los santos del Antiguo Testamento, y ya con esto cierro este punto, los santos del Antiguo Testamento resucitarán al final de la gran tribulación. Solamente, desde luego, todos aquellos que creyeron en Jehová su Dios. Los otros no. Los otros se levantarán para vergüenza y confusión perpetua, pero hasta el final del milenio, juntamente con los otros gentiles. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, sigamos, hermanos. Ahora, ¿quiénes más van a resucitar al final de la gran tribulación? Aparte de los santos del Antiguo Testamento. Muy buena pregunta. ¿Quiénes más resucitarán aparte de los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación? Bueno, todos aquellos que durante la gran tribulación no adoraron a la bestia, no se dejaron marcar, guardaron el testimonio de Jesús, entregaron sus vidas a Jesús, aunque les costó la muerte. Bien, vamos a ver dónde dice eso. Vamos allá en Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14. Vamos a ver qué nos dice allá en Apocalipsis 7:14. Dice así. Bueno, lo voy a leer desde el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí nos habla pues que Juan vio las almas de los que fueron salvos. Desde luego estas almas los vio en el cielo, porque todo aquel que muere en Cristo ahora, desde el Pentecostés hasta la gran tribulación, ¿verdad? Va para el cielo. Entonces Juan vio las almas de los salvados
en la gran tribulación. Dice que emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí confesaron a Jesús como su Salvador, como su Señor, e invocaron a la sangre de Cristo para ser perdonados y salvados. Ahí está. Bien, vamos a ver otro pasaje. Apocalipsis 15:2. Vamos adelantito, allá en el capítulo 15, verso 2. Habla de este mismo grupo. Dice ahí: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ve cómo acá hay un grupo que salió vencedor en el periodo de la gran tribulación. Un grupo que se negó a adorar a la imagen de la bestia, o también conocido como el anticristo. Un grupo que se negó marcarse, ponerse la marca del 666. Entonces les costó la vida, pero fueron salvos, fueron salvos. Bien, vamos ahora para ir complementando Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, a partir del verso 4. 24 de Apocalipsis dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren, todos estos que se arrepintieron en la gran tribulación, pues serán resucitados al final de la gran tribulación. ¿Para qué? Para que puedan entrar a reinar en el periodo milenial, para que puedan entrar a vivir juntamente con la iglesia al reino milenial. ¿Sí? No se me vaya confundiendo. Entonces aquí dice que estos, pues, que no se dejaron marcar ni adoraron a la imagen de la bestia, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, para poder vivir y reinar en el milenio, habría que resucitar antes del milenio, es decir, al final de la gran tribulación, es decir, cuando Cristo regrese con la iglesia a la tierra nuevamente. Sigamos leyendo el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. A ver si me va entendiendo. Bien. Déjeme explicarle que la resurrección de los impíos, hermanos, la de los impíos, solo tendrá lugar una sola vez, en una sola ocasión. La resurrección de todos los impíos, desde Caín, pasando por toda la historia de la humanidad, todos aquellos que en el periodo de Jesús aquí en la tierra igual no le creyeron,
todos aquellos que en el periodo apostólico no creyeron en Jesús. Del periodo apostólico hasta este día, todos los que no han creído, todos los que no seguirán creyendo durante la gran tribulación, todos aquellos que no aprovecharán la oportunidad en el reino milenial, pues se levantarán o resucitarán para ser juzgados y castigados. Entonces, desde Caín hasta el último ser viviente en el periodo milenial que no aceptó a Jesús, resucitará para presentarse ante el trono blanco, ser juzgado por sus obras y de ahí ser lanzado al lago de fuego. ¿Ya? Entonces, por eso, lo que estamos leyendo allá en el 4 y en el 5, que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Dichoso, afortunado, feliz, ¿verdad? El que tiene parte en la primera resurrección. Y la primera resurrección, vamos a decir así, tiene dos fases. Fase A, los que en el momento del arrebatamiento. Fase B, los que aprovecharon el chance en la gran tribulación y se arrepintieron, y al final de los 7 años se levantarán juntamente con los santos del Antiguo Testamento. A eso se le llama la primera resurrección. Hay dos, separados por un periodo de 7 años. Los que se van en el rapto, pues ahí va a ser muy dichoso porque pues se van a ir así directamente sin sufrir nada. Los que se salven en la gran tribulación, pues sí van a padecer persecución, hambre, martirio y de alguna manera van a morir, pero se salvarán y se levantarán al final de los 7 años. Entonces, esas dos resurrecciones, la Biblia le llama la primera resurrección, la resurrección de vida, y son dichosos los que participan en él. Entonces, si usted no llegara a irse en el rapto, aproveche la gran tribulación para entregarse al Señor y predicar la palabra y seguirle con todo su corazón. Y al final de la tribulación resucitará. Pero los otros muertos, dice ahí, no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, al final del milenio, ahí resucitarán todos los impíos de todas las épocas, empezando desde Caín. Desde Caín. Muy bien, hermanos. Espero que vayamos entendiéndole y vamos a seguir viendo otro poquito más la escritura. Vamos a leer aquí en el verso, dice la última parte del 5, esta es la primera resurrección, ¿verdad? Ya lo expliqué en qué consiste la primera resurrección. Son 2 tiempos, 2 fases, acuérdese. Y luego dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué clarito está? Los que tienen parte en la primera resurrección vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años. Por eso, esas resurrecciones tienen que ser en el arrebatamiento y al final de la gran tribulación para estar listos y entrar al periodo milenial. No así los otros, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la resurrección de los impíos, porque les he dicho solamente que será al final del milenio, pero vamos a ver dónde dice. Bien, ahí mismo en el 20,
verso 11, pasaje muy conocido, dice ahí, 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, hermanos, esos pasajes que acabamos de leer hablan sobre, ahora sí, la resurrección de los impíos, aquellos que se levantarán no para vida eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua. No le hace que sean israelitas o judíos o de cualquier nacionalidad, de cualquier época de la raza humana, desde Caín, el primer asesino de su hermano, o como le llama el Nuevo Testamento, Caín, que era del maligno también. Entonces, desde Caín hasta el último que se rebeló en contra del señorío de Jesús en el periodo milenial, se levantarán para presentarse delante del gran trono blanco. Si usted notó, dice que grandes y pequeños, esto quiere decir poderosos y no poderosos, ricos y no ricos, influyentes y no influyentes, nobles y no nobles, estarán de pie delante del gran trono blanco. Y entonces ya no estarán de rodillas. Ahí ya se acabó el tiempo para pedir perdón. Ya se acabó el tiempo para arrodillarse a los pies de Jesús para implorar su misericordia. Ya se acabó el tiempo de la gracia. Ahora están delante del trono de Dios en pie. Los libros son abiertos donde están escritos todas sus obras malas. Serán leídos esos libros, ¿verdad? A cada uno. Y entonces se dará la sentencia final. Desde luego estará el libro de la vida, dice ahí, pero ninguno de ellos aparecerá en el libro de la vida. Y por no aparecer sus nombres en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego eterno, que es la muerte segunda. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros ya no vamos a pasar ante el juez del gran trono blanco, porque nosotros ya subimos en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento o ya sea al final de la tribulación, cuando Cristo descienda de nuevo a la tierra con su iglesia. Entonces, al final del milenio, ante el gran trono blanco, será la resurrección, pues, de los impíos, de los pecadores, para recibir su justo pago, su justa retribución. Entonces, para ir terminando ya con este mensaje, yo le quiero animar a que se sienta usted afortunado, dichoso, bienaventurado, porque si usted está firme en el Señor, tendrá parte en la primera resurrección, y qué mejor en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, qué mejor. Y para irnos con el Señor al cielo, donde vamos a celebrar las bodas del Cordero, que será un tema que ya veremos más adelante.
pero también para ser premiados por nuestras obras mientras fuimos creyentes aquí en la tierra. Eso se llama el tribunal de Cristo o el bema. Entonces, esas dos cosas haremos en el cielo durante esos 7 años, mientras aquí en la tierra Dios desatará todo su juicio, toda su ira sobre los moradores. Y al final de los 7 años, hermanos, los que nos vayamos en el arrebatamiento, regresaremos con Jesús nuevamente a la tierra. Y como vimos ahorita, nos uniremos a los que sean resucitados en ese momento por haber aprovechado su oportunidad en la gran tribulación, ¿verdad? Su última oportunidad, y estar listos para entrar a vivir y a reinar con Cristo Jesús aquí en esta misma tierra por un periodo de 1000 años. Más adelante, si Dios los permite, también veremos en qué consiste el periodo milenial, el reinado milenial, ese reinado que tanto anhelan los judíos, que tanto anhelan los israelitas. Tanto era su angustia, su desesperación por ese reinado prometido. De tal suerte que cuando Jesús se iba al cielo, le dijeron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Se referían al milenio. El Padre Nuestro contiene esa oración pequeña que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa palabrita de venga tu reino quiere decir: Señor, ya es tiempo que establezcas tu reino aquí en la tierra y donde tú directamente puedas señorear y gobernar. A eso se refiere. Entonces ya lo veremos más adelante, pero por ahora mantengámonos firmes, fieles al Señor, no claudicar, no mirar atrás como la mujer de Lot, que cuando fue librada de Sodoma y Gomorra tenía su corazón allá en su pueblo, en su ciudad donde vivía, y al voltear pues quedó convertida en una estatua de sal, porque su corazón no estaba con el Señor, su tesoro no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Que nuestro tesoro, hermanos, esté en el cielo, de donde esperamos al Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, es tan emocionante, tan confortante, Padre. Fortalece nuestra fe. Todo lo que acontecerá para la iglesia que sea fiel. Señor, todo lo que viene para este mundo no nos debe de asustar, porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y Señor, yo pido que bendigas esta palabra, esta serie de enseñanzas que estaremos dando sobre los tiempos finales, Señor, y que mantengas a la iglesia en una fe ardiente, Señor, en un deseo vivo de tener esa comunión contigo todos los días hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar con el arrebatamiento, yo creo, en los próximos domingos. Que Dios los bendiga y que se la pasen muy bien.